Bueno, eh, les voy a compartir la pantalla y vamos a ver por ahora el documento, listo, de donde estamos sacando los ejercicios, estos ejercicios iniciales. Más adelante vamos a trabajar con unos libros que tengo de dibujo técnico, donde hay ejercicios que son más complejos. Estos de este primer eh, documento son muy básicos, pero de todas maneras nos ayudan a ir como progresando en ese asunto de comprender cómo hacemos los planos y los isométricos de los objetos. Entonces, ustedes tenían que hacer pues estos tres ejercicios. El primero había que hacerle las vistas, el segundo vistas e isométricos y el tercero vistas e isométricos también. Cada una de esas vistas debía tener líneas invisibles, marcas de centro en el caso de haberlas y la acotación con las medidas. En el tercer ejercicio no habían líneas invisibles para las caras que nos estaba presentando el isométrico, ¿cierto? Tenemos por acá un frontal, un alzado, donde no hay nada oculto, tenemos una lateral izquierda, donde tampoco hay nada oculto, y tenemos por último una planta donde no hay ninguna superficie que esté oculta en este caso. Entonces, voy a trabajar por ahora con este tercer ejercicio. Listo, voy a hacer la retroalimentación con el tercero. ¿Por qué? Porque viendo los trabajos que ustedes me han entregado, el primero y el segundo les quedó impecable a la mayoría. O sea, si yo les calificara en este momento ese ejercicio, pues sacarían 5 muchos de los que me entregaron ya el trabajo. El único error que vi en el segundo ejercicio, que fue recurrente, pero tampoco es una cosa grave, fue que aquí en esta entrada que están viendo ustedes acá, eh, dejaban la línea continua, no borraban este segmento de línea, pero pues no era nada pues como del otro mundo. El resto, el trazo del isométrico y el trazo de las vistas estaba muy bien hecho. Pero en el tercero eh, hubo una confusión primero con las dimensiones del isométrico, que eso finalmente se ve reflejado en las vistas, y otra cosa que vi, pues que noté en varios, no fueron muchos, pero sí lo vi en varios ejercicios, fue la orientación de la superior con respecto a al alzado. ¿Listo? Entonces, en muchos casos vi que la orientación de esa planta no correspondía al alzado que estábamos viendo ahí. Listo, el dibujo estaba bien hecho, pero estaba mal orientado. Entonces recuerden que si uno orienta mal las vistas, ¿cierto? Queda malo el plano. ¿Por qué? Porque no tiene como una concordancia con lo que sería el objeto. Si ustedes lo tuvieran a la mano, si lo giran desde el alzado, como hemos hecho en SketchUp, esa orientación tiene que obedecer al objeto real, ¿cierto? No puede ser que yo tenga una posición en alzado y cuando haga la superior se vea girado el objeto, ¿cierto? Entonces hay como que corregir esas pequeñas cosas, pero eso a medida que vamos practicando lo vamos mejorando, ¿listo? Entonces voy a pasar a AutoCAD, voy a hacer la retroalimentación con este tercero que fue el más difícil, entre comillas, y también les quería decir que inclusive el lunes creo, en el grupo de WhatsApp muchos estaban preocupados porque habían hecho el, el isométrico con una medida, unas longitudes diferentes. Cuando yo lo revisé, aunque habían unos que efectivamente estaban más largos, ¿no es cierto? Tenían 8 por 6, se veían bien construidos. En este momento, hasta ahora, como no estamos trabajando con unas medidas tan específicas y tan precisas, el isométrico, pues no es que estuviera bien hacerlo así, pero era válido. Listo. Hubo otra persona que lo siguió haciendo en oblicuo, que también es válido. Y creo que también la persona que lo ha hecho en oblicuo ha mejorado como
notablemente la capacidad de hacer esos objetos en 3 dimensiones a través de la teoría del oblicuo. Entonces hay muchas posibilidades. ¿Listo? Lo que sí deben de tener en cuenta siempre es esas dos líneas que me forman el vértice inferior. Que si bien aquí no lo veíamos, ¿cierto? No lo teníamos como tal. Cuando estructuramos el proceso de generar este isométrico, lo tenemos que hacer. Cuando estoy trabajando en AutoCAD no es tan necesario, pero es que cuando yo ya estoy trabajando en AutoCAD quiere decir que ya he pasado por un proceso de hacer muchos dibujos a mano y en computador, entonces ya comprendo de alguna manera más mecánica cómo se empiezan esos isométricos y cuáles son los pasos que puedo obviar. Por ahora, como vamos en un proceso gradual, es bueno siempre trazar el cubo, tener las referencias, así sean muchas, pero eso les va a garantizar a ustedes que les va a quedar bien hecho. Listo, entonces vamos a empezar. Espérenme que cargue aquí AutoCAD y ya comenzamos. Listo, entonces va a empezar con el isométrico. Entonces, recuerden que partía de la premisa con la que estábamos trabajando hasta ahora, que debíamos comenzar con un cubo de 6 por 6. ¿Listo? Entonces, independiente de si están trabajando en AutoCAD o si están trabajando a mano, vamos a hacer las dos líneas iniciales, ¿cierto? De 6 centímetros. Una hacia la derecha a 30 grados, que fue la que tracé acá, y la otra a 30 grados también hacia la izquierda. Listo, de 60 milímetros. Yo la clase anterior les hice mucho énfasis en hacer bien estas dos líneas. Si ustedes hacen bien estas dos líneas, lo que hagan de ahora en adelante les va a quedar bajo estos ángulos que ustedes ya tienen bien medidos. ¿Listo? Y para eso, entonces, comenzamos trazando las verticales con la medida exacta. Recuerden medir desde el 0 para que el isométrico quede con la medida que es, porque si me miden en la escuadra desde el 1, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6, listo, ustedes lo cuentan con los dedos y les da. Pero si los cuentan desde la escuadra, hagan de cuenta que están contando 5 centímetros. Entonces, siempre se cuenta la medida desde el 0. ¿Listo? Desde el 0, en este caso, hasta el 6. Entonces ahí vamos a tener realmente los 6 centímetros. Miren que estoy subiendo las verticales. Esas verticales deben de medir 6 centímetros, bien derechas. Y eso me va a garantizar que el ángulo que tengo en la base de estas dos líneas se va, digamos que a heredar en estas líneas que voy a trazar de aquí a acá. Yo estas líneas no las necesito medir con la escuadra, no tengo que volver a ubicarlas para tener el ángulo, porque se supone que si está bien medido, cuando trazo la línea de punto a punto, me va a dar la longitud y el ángulo. ¿Listo? Entonces, eso es como uno de los primeros pasos que deben de tener en cuenta cuando vamos a empezar, cuando estamos aprendiendo a hacer isométricos. Lo mismo hacemos aquí a este lado, miren que queda 30 grados con la distancia. ¿Listo? Cualquier milímetro que ustedes le agreguen o le quiten a una longitud, eso puede hacer que el ángulo ya no sea tan preciso y entonces empiece a ver descuadrado el objeto, ¿cierto? Entonces aquí vamos a trazar nuevamente en vertical 6 centímetros. ¿Listo? Y conectamos las líneas. Con esto, venga, yo miro a ver si parece que alguien iba a entrar, ¿no? Pensé. Bueno, ya vuelvo a compartir aquí. Entonces, Profe, fue un mensaje. un mensaje. Ah, bueno, Siempre que si ya estaba grabando. sí, ya estoy grabando. Es que no estoy grabando de Meet. Estoy grabando con otra aplicación Presenter. Porque tampoco me está dando la opción de grabar en Meet. Entonces, es una aplicación que tengo en el computador. Listo, pero sí estoy grabando, no se preocupe. Y acuérdense de preguntarme, porfa, por el micrófono, que como estoy compartiendo pantalla, no veo los mensajes. Listo.
A ver que este se me bloqueó. Bueno, entonces, de aquí, si conecto punto con punto, miren que me queda a 30 grados con la medida. Entonces, son pequeños trucos que ustedes van aprendiendo a la hora de hacer los isométricos. Luego, recuerden el sexto ejercicio de los primeros 6 que hicimos. Cuando yo les hice la retroalimentación, les dije que hiciéramos primero las L's, que era como lo más comprensible dentro de ese objeto, ¿cierto? En este caso no va a ser distinto. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos, digamos que, ¿de qué me puedo yo pegar para hacer ese isométrico y que sea más fácil? Voy a coger este cuadro que tengo hacia la derecha, voy a coger este rectángulo que tengo hacia la izquierda y este rectángulo que tengo en la superior. Esas tres figuras, si las trazo en el cubo, van a hacer que empiece a aparecer el isométrico y no tengo que hacer, digamos que, un esfuerzo mayor para comprender qué es lo que se ve ahí. Entonces, primero, ustedes cogen y hacen el cuadrado aquí, esquina derecha, inferior derecha del objeto, y hacemos un cuadro de 2 centímetros, ¿no es cierto? Igual derecho, que les quede bien derecho. Tomen las referencias que necesiten, por ejemplo aquí en este caso yo subí 2 acá, entonces sobre esta línea que ya tengo marco 2 centímetros y trazo la línea. Listo, ya tengo el cuadrado. Vamos a hacer el rectángulo, listo, entonces mido por acá 3, subo 2, listo. Sobre esta línea que tenemos ya en vertical subimos o marcamos 2 centímetros y trazamos. Miren que uno tiene que empezar a estructurar estos ejercicios de una manera que sea entendible. O sea, no tirarse a hacerlo a la loca, sino primero hago lo que es entendible y lo que es más sencillo y después empiezo a ver a partir de esto que ya tengo construido cómo hago el resto de la figura. Entonces aquí nuevamente marco 3, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, marcar aquí o para que no les quede de pronto muy difícil, pueden marcar el 3 por acá, ¿cierto? Y trazar una línea larga. Si bien casi toda esa línea se va a borrar, no importa, porque ustedes ya tienen una referencia, aquí simplemente marcan el 2, ¿cierto? Marcamos el 2 por acá, ahí ya marqué los 2 centímetros, y aquí en esta línea que ya tenemos marcada, nuevamente 2. Y trazamos las dos marcas del 2, y ahí tenemos básicamente lo que les había dicho en un principio. Entonces espérenme, yo acepto aquí, listo. Entonces, si ustedes ven, aquí ya ganamos mucho terreno, ¿cierto? ¿Por qué? Primero, vamos a ver lo siguiente aquí en el documento. Yo ya puedo trazar estas diagonales, ¿cierto? Que van desde el rectángulo hacia el cuadrado. Eso ya va a empezar a formar un perfil, ¿no es cierto? Entonces, voy a ir de aquí hacia el frente. ¿Listo? Voy a ir de aquí hacia el frente. Miren que ya empieza a tomar forma eso que yo estaba haciendo ahí, ¿cierto? Otra cosa que pueden hacer, si estoy trabajando a mano, una referencia válida sería conectar aquí estas líneas, ¿cierto? Que ustedes saben que estas líneas se van a mantener a 30 grados y voy de esquina, de esta esquina al vértice y de esta esquina al vértice, ¿cierto? Entonces, por acá vamos a bajar en esta vertical, que ustedes tienen una referencia vertical, vamos a bajar no los 6 centímetros, sino 4. ¿Por qué? Porque yo aquí se supone que ya subí 2 centímetros, ¿cierto? Entonces 6 menos 2 me da 4. Si bajo 4 acá, cuando conecto esta línea con esta, miren que me da 30 grados. ¿Listo? Entonces no tengo que estar como midiendo cosas a la loca, ¿cierto? Sobre esta línea, que miren que parece que hubiera quedado continua, ¿cierto? Ustedes van a tomar de esta esquinita que tenemos acá, ¿listo?
de esta esquina hacia acá y vamos a medir 3 centímetros. ¿Listo? 3 centímetros y lo llevamos hacia el frente. Entonces de la marca del 3 centímetros, ojo que medí de esta esquina, de esta esquinita que les estoy señalando, hacia la derecha. Listo, 3 centímetros. Y eso me va a garantizar que cuando conecto este punto a donde llegué acá, hacia el frente, hacia este lado, me va a quedar una línea a 30 grados. Entonces miren que se va construyendo el isométrico paso a paso. ¿Listo? Eso es como un rompecabezas. Uno a medida que va trabajando va asimilando qué líneas le sirven, ¿cierto? Y de qué manera es más fácil construirlo. Luego, para terminar, como ustedes tienen allá una referencia de unas hojas milimetradas, voy a hacer una vertical, ¿listo? Que mida 2 centímetros. Y aquí mide 2. Entonces eso me va a dar la posibilidad de conectar este punto con este, ¿cierto? Y de conectar este punto con este. Y ahí tenemos el isométrico ya armado. Tengo todas las referencias del mundo, tengo más líneas de las necesarias, pero miren que eso me garantizó a mí trazar bien el isométrico y no estar moviendo las escuadras de lado a lado buscando el ángulo de 30. Esta es una manera de simplemente con estas dos líneas bien trazadas construir el resto del isométrico. ¿Listo? Ya empezamos a borrar las líneas que no necesito. Esta, a ver que se me pegó el mouse. Esta de acá, esta de acá. Voy a llevar esta hasta acá. Esta también la vamos a llevar hacia la esquina. Y ya entonces empezó a aparecer el isométrico que teníamos en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ahí lo tenemos. Miren que si era posible construirlo sobre el cubo, ¿cierto? Era, digamos que parecía complicado, pero si ustedes empiezan a analizar cómo lo van a hacer, siempre lleven un plan de qué hacen primero, qué hacen después, qué líneas son estratégicas. En ese sentido, empiezan a construir mejor el isométrico. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer las vistas eh, que no eran difíciles, ¿cierto? Porque es una figura relativamente sencilla. Y aquí ustedes ya tenían la posibilidad de escoger el alzado. ¿Listo? Yo lo voy a hacer con las dos posibilidades, siendo esta posición el alzado, viendo de aquí hacia el objeto. Y luego lo hago teniendo esta posición como si fuera el alzado, viendo desde la izquierda hacia el objeto. ¿Listo? Voy a empezar con este. Entonces aquí tendríamos el alzado hacia la derecha y el perfil que estaríamos viendo sería el perfil izquierdo. Entonces en ese sentido voy a empezar a trabajar por acá, los voy a hacer los dos en sistema americano. Vamos a hacer, primero, ya sabemos que la altura es de 6, ¿no es cierto? Entonces no se preocupen, pueden hacer los tres cuadros igual, aunque este parezca que le falta muchas, digamos que mucho volumen para llenar ese cubo, pero lo vamos a hacer por el tema de delimitar el área de las vistas. ¿Listo? Si ustedes lo hacen, recuerden hacerlo suavecito. Aquí voy a sacar el cuadrado para la lateral y voy a sacar el cuadrado para la superior. ¿Listo? Entonces, este cuadrado que tenemos acá es el alzado. Tenemos la superior arriba y perfil izquierdo. ¿Listo? Porque estamos trabajando en sistema americano. Lo primero que voy a hacer es, nuevamente hago el cuadrado. ¿Listo? El cuadrado ya sabemos que es de altura 2 y cerramos. ¿Listo? Entonces, un cuadrado de lado 2. Luego vamos a hacer esta pendiente que es un rectángulo. Pero nosotros sabemos que eso, obviamente, la altura del objeto va hasta 6. Entonces, llevo la línea aquí en vertical hasta acá. ¿Listo? Y este rectángulo que tenemos aquí como hacia la parte de atrás, que lo estaríamos viendo ahí en el alzado,
pues obviamente está alineado con este cuadrado de arriba. Alineado en el sentido que se corresponden las alturas, ¿listo? Este nivel de acá, ¿cierto? Aunque parezca que está corrido, recuerden que están apoyados sobre la misma base. ¿Listo? Eso piensen que es un edificio, ¿no es cierto? Y lo que está apoyado ahí es como el suelo. Luego, esta altura y esta también son de 2 centímetros. Entonces al girarlo y verlo de frente, vamos a ver que las dos líneas se alinean y simplemente es proyectar esta línea hacia la izquierda. Y ahí tendríamos la solución del alzado. ¿Listo? Voy a borrar las líneas que ya no necesito, que son esta y esta. Y ese sería el alzado. Luego me voy a ir a hacer la lateral, el perfil izquierdo, que también es muy sencillo. Recuerden, espérenme, yo miro a ver aquí. Listo. Recuerden el tema de la correspondencia entre isométrico y vistas. Primero, si este es el sistema americano, hacia acá sería el frente de la figura y hacia acá sería la parte de atrás. Listo, entonces la caída debería ir sobre esta esquina derecha, ¿cierto? La diagonal. Entonces, ustedes pueden proyectar aquí la altura que tienen para el cuadrado, que es de 2 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, simplemente aquí 2 y lo marcan. Este rectángulo aquí arriba tenía 3 centímetros, entonces ustedes van y miden 3 centímetros y hacen la diagonal de ese 3 al 2 que midieron aquí. ¿Listo? De ahí les queda la diagonal. Entonces ya tenemos como el contorno de ese perfil, pero tenemos que anexar o hacer este rectángulo que tenemos hacia la parte de atrás. ¿Listo? Que es un rectángulo de 3 por acá y 2 de altura. Entonces medimos 3, subimos 2 y cerramos. ¿Listo? Igual tiene una correspondencia con el que tenemos aquí en el alzado. Van a tener la misma altura porque se supone que es el mismo volumen que está ahí representado, solo que visto en otra posición. Cortamos, borramos las líneas que ya no necesitamos y ahí tenemos el perfil. Listo, miren que no era tan complicado. Vamos a hacer la superior. Entonces, ojo, muchos fallaron fue como en la orientación de esta vista superior o de planta. Lo primero que deben de tener en cuenta es que si ustedes proyectan, digamos que yo voy a proyectar aquí esta línea hacia arriba, ¿cierto? Ya tienen más o menos una base de que se vería ahí. Entonces miren que aquí me está segmentando al menos el cuadrado en un rectángulo más estrecho y aquí un área que se ve más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes aquí, esta pendiente, ¿cierto? Esta pendiente que están viendo acá, que yo aquí en la vista de alzado la tengo en esta posición, también se ve en la superior, ¿no es cierto? Y debe tener una continuidad porque yo lo estoy girando para ver ese alzado, para ver la superior, lo estoy girando con respecto a la alzada, ¿cierto? Entonces se deben de corresponder la posición de la pendiente, es decir que como es la misma pendiente que tenemos aquí en la superior, debe estar posicionado en el mismo lado, ¿cierto? Hacia la derecha. Aquí entonces ya sabemos que este rectángulo tiene 3, ¿cierto? Entonces bajamos aquí 3 y hacemos la horizontal, con lo cual vamos a marcar que aquí tenemos una parte que es horizontal y esta que baja en diagonal. ¿Listo? Luego vamos a terminar este rectángulo. Este rectángulo pues simplemente es, si ustedes trazan una línea aquí en vertical, miren que se concuerda esta línea, ¿cierto? Está como en la misma longitud, en el mismo punto en la que está este, ¿cierto? Si continuamos la línea, miren que están conectadas. Entonces, según eso, simplemente trazo hacia acá la línea horizontal y pues empiezo a borrar ya lo que no necesito. Entonces, esta por acá y esta hacia arriba. ¿Listo? Miren la orientación. ¿Listo? Este rectángulo es esto mismo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque en el alzado estamos viendo
esta parte de acá, ¿no es cierto? Pero en la planta estamos viendo esta parte de acá, pero obedece al mismo volumen. Y pues obviamente en la lateral que tienen, corresponden las alturas, pues miren que aquí está el rectángulo hacia la parte de atrás. Entonces la orientación siempre la da la vista de alzado o la vista frontal. ¿Listo? Vamos a solucionarlo como si este lateral que yo escogí ahora como lateral fuera realmente el alzado. ¿Listo? Entonces vamos a tener los mismos tres dibujos, pero entonces va a ocurrir algo con la vista de planta. Vamos a moverlo hacia acá y lo vamos a solucionar. Entonces, ya en este caso, esta figura, esta cara se va a convertir en nuestro alzado. Listo, va a ser nuestro frente. Entonces la lateral va a tener que moverse a acompañar el alzado, ¿cierto? Entonces lo vamos a moverlo por acá. A ver. Y lo vamos a poner encima, ¿no es cierto? Intentando que quede alineado. Ojo que esto también pasó mucho, el tema de la orientación. Entonces, cuando yo empiezo, si imagino que voy a girar el objeto desde el alzado para ver la superior, miren que cuando proyecto las líneas hacia arriba, que ahí está un poquito desalineado, miren que no se concuerda nada con nada, ¿cierto? Miren que ahí hay un error de interpretación, porque lo que realmente me está mostrando, si quiero que me quede bien, es que hay que girar esa vista superior para que entre dentro de las proyecciones del alzado. Entonces lo giramos, lo voy a girar de esta esquina de acá y vamos a, espérenme, ya lo voy a girar. Lo giramos y lo vamos a mover a la posición donde tenemos las proyecciones y ahí ustedes van a ver que va a encajar dentro de estas dos líneas. ¿Listo? Entonces lo muevo, espérenme que me falta una línea por acá, lo voy a mover, lo muevo aquí, no, pongámoslo más abajo, a ver qué, listo, miren que estas dos líneas me están dando aquí, ¿cierto? Una referencia de qué es lo que se está viendo, ¿cierto? Si yo proyecto ya esta esquina, miren que ya concuerda completamente las esquinas o los vértices del alzado con las líneas de la superior, ¿cierto? Ahí se ve patente que encaja. Si no encajan las líneas del alzado con la superior, es porque la orientación está mala. Entonces esas proyecciones también son válidas. ¿Por qué? Porque en muchos ejercicios ustedes van a tener que hacer esas proyecciones, que son una guía fundamental para hacer cualquier ejercicio. Entonces, si yo proyecto hacia acá, desde el alzado hacia la superior, miren que se concuerda, ¿cierto? Ahí estamos estableciendo que la orientación es correcta. Ahora, si lo hago hacia el lateral, miren que también hay una concordancia entre las alturas, ¿cierto? Entonces, ese alzado, como siempre les digo, es el que mantiene la relación con las demás vistas, ¿cierto? Esa es la vista principal, es la que nos está indicando en qué posición deben ir las demás. Entonces, estas son las dos soluciones posibles en sistema americano. En sistema europeo ya saben que rotan las posiciones, es decir, si este lo va a hacer en sistema europeo, lo que hago es, la planta no va sobre el alzado, sino que se desplaza hacia abajo del alzado, igual debe quedar alineado y finalmente pues el perfil izquierdo va a pasar hacia la derecha, ¿cierto? Vemos que tenemos los mismos dibujos, pero rotan en posición. De todas maneras, miren que las proyecciones se van a mantener, ¿cierto? Se mantienen las proyecciones. Ahí, aunque rotamos las figuras, siempre se va a mantener las proyecciones, independiente de cuál sea el sistema. Entonces, muchachos, si tienen algo
dentro de la orientación porque vi que algunos lo tenían así, eh, corríjanlo, igual no les he puesto mala nota, eh, pero de todas maneras es como una cosa que deben de tener en cuenta, listo. Eh, Profe, sí, dime. hola, te hago una pregunta, es que qué pena. Yo todavía no te los he enviado porque estaba en crisis para hacer el isométrico. Todavía te lo puedo enviar. Claro. Sí. Ah, bueno, gracias. Lo que me interesa es que lo intenten hacer bien, tampoco se desesperen para hacer esos ejercicios, inténtenlo y ya cuando lo tengan bueno me dicen, profe, es que me demoré porque no lo entendía bien, no hay problema, me lo entregan cuando lo tengan ya bien hecho, listo. Bueno, Profe, yo tampoco se lo he enviado porque no he podido con la bolita del primero. Estamos en crisis. ¿quién los puso a hacer Eh, bolas? señor, ¿Quién los puso a hacer bolas? no, en la primera figura. Sí, yo sé cuál es. Sí, esa bolita no la he podido hacer. No le digan bolitas, que ustedes son ingenieros. Díganle circunferencias, círculos. Bueno, la circunferencia no la he podido hacer. ¿La vista o el isométrico? El isométrico. ¿Y quién les dijo que tenían que hacer ese isométrico? Ay, ¿verdad que ese no se hacía? La vista, Ah, ustedes tienen que hacer en el alzado que yo les mostré como ejemplo, hay que hacer la semicircunferencia con el compás. Pero el isométrico no lo hagan. Yo la próxima semana les mando un video de cómo se hacen esas elipses en isométrico. Pero les digo que no es tan fácil. Si ustedes en este momento, incluso para hacer una circunferencia normal, así con el compás, les da dificultad cuando pasen a hacer esas circunferencias en isométrico, pues les va a parecer muy difícil. Entonces, por eso no se los pude hacer todavía. ¿Listo? Entonces, Profe, dime. yo me equivoqué en las vistas de este de acá. Pues puse ese cuadrito ahí que va pegado. Bueno, sí, profe, ese. Lo puse en la parte de abajo, entonces le vuelvo a mandar ese. Sí, corrígelo, porfa, para Ah, que bueno, quede bien. profe. ¿Listo? Gracias. Entonces, voy a continuar con los ejercicios nuevos. Estos ejercicios es más de lo mismo, pero pues tienen una variante. Si ustedes lo tienen ahí en el documento, están en la página 6, creo. No están en la página 5, son estos. ¿Qué pasa con estas figuras? Nosotros veníamos acostumbrados a trabajar con figuras muy regulares, ¿cierto? Ya aquí ustedes no van a partir de un cubo de 6 por 6, no van a trabajar sobre figuras regulares, que es lo más habitual porque casi nada es regular. ¿Listo? ¿Qué pasa? Miren que aquí ya las medidas nos las están indicando con las cotas, ¿cierto? Entonces a partir de las cotas es que vamos a trabajar. Aquí ya pues no hay margen de error con las medidas porque realmente tenemos unas indicaciones que nos están diciendo cuáles son las longitudes que hay dentro de ese volumen. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer las vistas de estos dos. Por ahora no vamos a hacer los isométricos, me interesa es trabajar con las vistas porque aquí ya hay una variante que es más específica para el dibujo técnico, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con isométricos y con sus cotas respectivas. Vamos a hacer estos dos, yo los voy a hacer. Aquí más abajo hay otros ejercicios, los que vamos a finalizar en esta primera parte de las temáticas son estos que tenemos acá. Listo, pero por ahora no los vamos a hacer, nos vamos a concentrar en estos dos que tenemos acá. Listo. Me interesa hacerlo primero en SketchUp para que más o menos entiendan qué están viendo ahí. Pero vamos a hacerlo a la luz de estas cotas que tenemos acá. Entonces, tenemos varias cotas segmentadas en la base, otras en la altura, otras por acá en la vista superior, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero, que aunque esto está segmentado, tenemos que comprender cuáles son las medidas generales. Entonces, la base
en este caso me está midiendo 10 más 10 más 20 más 10 más 10, ¿cierto? Eso quiere decir, miren la posición de la cota, que la base en esta posición que yo voy a escoger como alzado tiene 6 centímetros, o sea 60 milímetros. Por acá la altura completa, tienen que fijarse cuáles son las cotas que van realmente en vertical. Entonces las que suben son este 10, este 20 y este 10. Si lo sumamos me da 40 milímetros de altura, o sea 4 centímetros. Aquí esta profundidad me está diciendo que tiene 20 y 10, está medido desde el superior, no está medido en la base, porque aquí me está mostrando las medidas generales, es decir, que yo si lo midiera desde acá solo tendría 20, pero no tendría oportunidad de medir el 10, ¿cierto? Que es esta muesca que tenemos hacia atrás. Entonces, la profundidad del objeto, en este caso es de 3 centímetros, ¿no es cierto? 30 milímetros. Y ya acá, miren que el 60 que teníamos aquí en la base, que también se ve representado aquí en la superior, está repartido diferente en estos segmentos de 20, 20 y 20. Entonces lo primero que vamos a hacer, lo que yo voy a hacer en SketchUp es modelarlo. Lo voy a modelar con las medidas generales. Entonces voy a tener presente, en este caso, este 6 y voy a tener presente el 30 para hacer el rectángulo que me va como a construir la base. Entonces voy a trabajar por acá y le vamos a decir que mide 6 por 3. Listo. Vamos a ponerlo aquí más visible y vamos a hacer la altura. Y ya sabemos que es de 4 centímetros. Listo. De este bloque que yo generé, ¿cierto? Que es un ejercicio muy parecido a cuando delimitamos el área de las vistas con cuadrados y rectángulos. Con esto es que vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar como a dibujar las vistas aquí en este isométrico, ¿cierto? Entonces nos vamos a valer de estas medidas. Entonces miren que aquí tiene 10 centímetros por acá y aquí debe entrar, según esto, 10 centímetros, ¿cierto? Baja 2, sale 10 y baja 10, ¿cierto? Entonces hacemos lo mismo. Bajamos 10 sobre línea. Bueno, realmente aquí estoy trabajando, hagan de cuenta como si estuviera trabajando en centímetros. Entonces 1, un centímetro, hacia acá otro centímetro, bajo 2 y salgo 1. Ahí tenemos ya uno de los perfiles. Hacia el lado derecho hacemos lo mismo, entonces 1 por acá, 1 por acá, 2 y 1. ¿Listo? Ahí ya nos está construyendo el volumen. Luego pues voy a quitar aquí esta superficie que tenemos acá. Voy a quitar para no tener problemas después con las proyecciones. O más bien hagamos algo antes de eso. Bueno, lo tengo marcado ahí por ahora. Voy a mirar aquí nuevamente en el objeto cuánto tiene. O sea que de esta esquina izquierda hacia acá hacia el centro tiene 2. Vamos entonces a dibujar esas líneas. Entonces 2 centímetros y subimos la vertical. Lo mismo hacemos por acá, 2 centímetros y subimos en vertical. Ahí más o menos hagan de cuenta que construí la vista frontal. Vamos a entonces a construir la superior. ¿Listo? Entonces vengo por acá. Aquí me dice que tengo que moverme 2, ¿cierto? Aquí entro 2 también, 2 centímetros y salgo. ¿Listo? Por acá entonces me dice que tiene 2 centímetros. Vamos, aquí bajamos 1 centímetro y salimos. ¿Listo?
Entonces, con estas figuras que yo generé puedo hacer ya la estructura, ¿no es cierto? Entonces, hagan de cuenta que aquí también dibujé la superior. Simplemente empiezo a quitar pedazos del objeto. ¿Listo? Entonces, hay cosas entre el modelado en 3 dimensiones y la construcción en 2 dimensiones que prácticamente es similar. ¿Listo? Ahí lo único que me hace falta es crear esta muesca de acá, la que entra, entra 1 centímetro, por acá le digo que 2 y salgo. ¿Listo? Ahí entonces hago el perfil. Entonces miren que ahí tenemos ya la figura hecha. Esto para efectos de comprender también cómo se puede construir una figura a partir de un plano, ¿cierto? Entonces, independiente de que ustedes lo hagan para dibujarlo, para construirlo, para mandarlo a fabricar, miren que las indicaciones de las cotas son fundamentales para uno comprender los objetos. Yo aquí entonces, espérenme, yo lo pongo aquí en isométrico para que lo veamos tal cual como lo vemos en el documento. Aquí lo tenemos. Miren que ahí está el objeto construido. Si yo ya comprendí estas medidas, ¿cierto? Voy a hacerlo en 2 dimensiones y hacemos el paso que habíamos hecho antes, ¿cierto? Entonces espérenme, yo le cambio aquí el color a la línea para que no quede el dibujo en color rojo, porque ahí sí no ven nada. A ver si ahí sí la cogió. Entonces, base 6, ¿cierto? Perdón, no es 6 sino 60. Base 6, subo 4 de la altura y hago el rectángulo. ¿Listo? Bajo acá. La lateral que tenemos en este caso sería el perfil derecho, entonces tenemos 3 por acá. Bajamos 4. Bajamos 4 y salimos 3 nuevamente. Listo. Estoy estableciendo la relación de las medidas de esas áreas que ocupan esas vistas para saber que de esos rectángulos no me puedo salir. Entonces aquí la superior entonces es 6 por acá y 3 hacia el fondo. Listo. 6 y 3. Aquí ya con esto construido, estas vistas no son tan complicadas porque son puras líneas rectas. Vamos a empezar entonces. ¿Recuerdan cuando empecé a dibujar aquí estos perfiles que teníamos? Entonces subía 1, entraba 1, subía 2, sale 1 y termina en 1 arriba. Entonces hacemos lo mismo como haciendo un camino, ¿cierto? Entonces 1, 1 hacia la derecha, 2 hacia arriba y salgo 1. Listo, ahí ya prácticamente tengo ese perfil hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Ya tengo el contorno. Hacia el lado derecho hacemos lo mismo. 1 por acá, 1 hacia la izquierda, 2 y 1 y bajo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya la silueta de lo que sería nuestra vista de alzada. Ya sabemos que de aquí hacia la esquina de la muesca, de esa canal que baja, tiene 2 centímetros y subimos en vertical. Y aquí el espacio de esa canal son 2 centímetros y bajamos. Listo, miren que es fácil construir esas vistas. Las cotas se van volviendo como un mapa que ustedes van leyendo y les va trazando la ruta de la línea. Entonces hay que saberlas leer, ¿no es cierto?, para interpretar cuáles son las dimensiones. Tampoco se las van a dejar tan fácil. Este primer ejercicio está acotado en exceso. Pero miren que aquí hay una circunstancia que pues ya les había como señalado, y es que si bien aquí, que es la cara visible, no tengo la cota, sí me la están marcando por acá atrás. Entonces yo tengo que tener el criterio para saber que este 2 es este mismo 2 que tenemos acá, ¿cierto? Entonces en ese sentido, si voy aquí a la superior, ustedes incluso pueden proyectar aquí las líneas, si ustedes quieren, porque en ese perfil que tenemos en la superior
vamos a contar con estas líneas que tengo acá como referencia. Entonces, yo vengo aquí y cuento 2, ¿cierto? Que va hasta la referencia que había trazado. Entro 1, aquí tenemos el ancho de 2 que está entre las referencias, ¿cierto? Esa sería la muesca, esa canal que baja, aquí tenemos 2. Y finalmente, marco aquí 2 y entro hasta esta línea, subo aquí 10, miren que ahí está medido. Aquí miren que vuelvo y mido 2, bajo 1 y salgo. ¿Listo? Y empiezo a borrar las referencias y ustedes van a ver cómo aparece la vista ahí construida, ¿cierto? Entonces, vamos ahí la vista. Vamos a completar aquí esta línea que me hizo falta. Y la lateral, que por experiencia sé que es la que más falla en este ejercicio, tiene una característica y es que este triángulo que ustedes están viendo acá, imagínense bien qué es lo que están viendo. Esto no es un triángulo. Hagan de cuenta que eso es una columna de un edificio que baja hasta el piso, ¿no es cierto? Baja completamente. Si yo lo giro acá, antes lo voy a comprender. Pero como no siempre tenemos esa posibilidad, cuando venían y dibujaban en otros grupos, cuando lo hacíamos presencial, dibujaban esta parte de acá y me obviaban esta parte de acá porque no la veían. ¿Listo? Entonces, recuerden, miren qué están viendo. Ustedes simplemente me estaban trabajando con este 2 y realmente la figura tenía 3. Entonces, listo, yo marco aquí el 2, bajo, ¿cierto? Y miren que aquí ya me está segmentando la columna que no podíamos ver, que va referenciada como con esta línea, ¿cierto? No la podíamos ver. Y el espacio para tirar estas proyecciones aquí hacia la derecha, ¿cierto? Y me van a quedar como esas alas que veíamos en el isométrico. Entonces yo aquí lo único que hago es borrar los excedentes de la proyección. Ya van a ver ustedes que aparece la vista que habíamos visto en Sketch, ¿cierto? Entonces recuerden siempre las proyecciones son fundamentales para comprender estos dibujos. En este ejercicio que estamos viendo ahí, solo hay unas líneas invisibles, ¿listo? Que obedecen a esta muesca que tenemos acá. Yo lo puedo sacar con la medida, ¿cierto? Teniendo en cuenta que solo se ve en la lateral, ¿cierto? Que es esta muesca que tenemos acá. La superficie del objeto me tapa la muesca, pero yo sé que desde el frente, ¿cierto? Que este sería el frente de la figura. En este caso este sería el frente, entonces hay que referenciar cuál es el frente, ¿cierto? Del frente hacia adentro, ¿cuánto entraría la muesca? Lo que entra esta línea tiene 10, o sea que la profundidad de esa perforación es de 10. Entonces yo de esta esquina hacia acá marco 10 milímetros y va. Y ya lo vamos a ver en SketchUp. Yo lo voy a poner aquí en línea punteada. Listo, lo voy a poner aquí en línea punteada. Para que quede con el tipo de línea que es, ¿cierto? Entonces vamos a poner este tipo de línea y lo vamos a poner aquí punteado. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué pasa ahí? Pues vamos a verlo en SketchUp. Miren que si yo lo giro acá, ¿cierto? Esta perforación queda tapada por la superficie del objeto. Si yo quisiera verlo, ¿cierto? Aquí en SketchUp es posible visualizarlo con esta opción de el tipo de cara que quiero ver. Miren que ahí se ve la proyección de esa perforación, ¿no es cierto? Estamos viendo el borde que baja en vertical. Ahí está totalmente visible. Voy a hacer aquí más paralelo, le voy a decir que me muestre esa figura derecha y miren que ahí sí se ve la línea que baja por detrás, ¿cierto? Entonces en ese sentido, o lo pueden hacer imaginándolo porque les queda fácil, o lo pueden hacer referenciando en qué posición está esa línea invisible, ¿cierto? Yo aquí referencié cuáles eran el frente, entonces esta línea me representa el frente y esta línea me representa el frente. Y del frente
hacia adentro de la figura, ¿cuánto entra? Entonces, ¿cuánto mide esta línea? Mide 10 milímetros. Entonces, del frente hacia adentro, 10 milímetros y bajo la vertical. ¿Listo? Ahí tendríamos solucionado estas vistas. Simplemente vamos aquí a añadir las cotas, que si es un paso que siempre debemos hacer de ahora en adelante. Ya vieron la importancia de esas cotas, me ayudan a construir el objeto, a fabricarlo, a diseñarlo, a presentarlo como proyecto, ¿cierto? Entonces, nada, ustedes ya lo acotan para tener ya una visión clara del objeto, de sus dimensiones. Empezamos a trazar por acá, ¿cierto? ¿Cuáles son las que me sirven? A trazar de aquí a acá. Y bueno, de último, ¿qué me hace falta? Ah, bueno, y hay otras líneas invisibles que no les había dicho, que también las voy a trazar acá, que son también fundamentales. Miren que si yo lo veo desde arriba, miren que aquí el objeto entra, ¿cierto? Parece que entrara, entonces me voy a ir para SketchUp y lo vamos a ver. Que estas entradas que tenemos acá, cuando los veo desde arriba, miren que me generan también unas líneas invisibles, ¿cierto? Que son estas líneas que estamos viendo acá. Espérenme, yo lo pongo bien para que lo veamos. Entonces, miren que hay unas líneas que pasan, que obedecen a esta perforación que tenemos acá. Esas son fáciles de sacar en este caso porque simplemente es, a ver, yo lo pongo de una vez en líneas invisibles. Proyecten esta esquina hacia arriba, ¿cierto? Y ahí donde toque la vista superior, trazan la línea, ¿cierto? Dentro de la vista. Lo mismo hacen hacia el lado derecho. Proyecto la esquina y la trazo aquí en la vista superior. Ahí nos quedó. Listo, ya tenemos las líneas invisibles. Ese objeto pues ya, ahí ya sí está solucionado completamente y voy a seguir acotando. Listo, entonces, a ver, yo vuelvo al asistente de cota. Me interesa saber esta longitud de acá, entonces referenciemos esto y aquí alineado con la otra cota. Listo. Ahí tenemos en la base material suficiente para construir el objeto. Vamos en la superior y voy a trazar este 10 y voy a trazar este 20 que tenemos acá. Eso es. Luego pues, tracemos la altura general que va por acá. Lo voy a dejar esta cota en la lateral. Vamos a medir estos, a lo de acá cuánto tiene. Vamos a medir por acá cuánto tiene esta distancia. Diferenciémosla acá. Listo. Vamos a ver que estas, pues, hagámoslas alineadas por estética del plano. ¿Qué nos hace falta por acá? Bueno, aquí realmente tengo que acotar, también lo voy a acotar aquí desde la base, cuánto tiene esta muesca de acá. La voy a llevar aquí porque esto es una segmentada. Listo. Y ahí ya tenemos esta, entonces esto me da pie a acotar esta parte de acá y esta parte de acá. Y ahí entonces ya no tendríamos necesidad de acotar más. Ya tenemos el objeto acotado. Listo. Y esa sería como la solución para ese objeto. Miren que este no era tan complicado, ¿cierto? Importante que tenía varias proyecciones de líneas invisibles, ¿cierto? Y que pues, obedecían a proyecciones dentro del mismo objeto, por ejemplo las que tenemos en la superior, y la otra la solucionamos con esta medida que teníamos acá, ¿cierto? Ahora voy a pasar al otro ejercicio, que es este de acá. Este sí le vamos a hacer las vistas. Ustedes allá cuando estén trabajando en la casa van a hacer las vistas de este objeto. ¿Listo? Este es fundamental para empezar a trabajar con piezas cilíndricas. Si bien ya hicimos un primer acercamiento, miren que este tiene una cualidad y es que tiene cilindros.
en varias posiciones, ¿cierto? Entonces no es tan fácil y fuera de eso no es regular. Entonces tenemos que empezar a determinar qué es lo que estamos viendo. Entonces, voy a escoger cuál es el alzado. Entonces piensen cuál es la figura, ¿cierto? ¿Cuál es la cara que les muestra más características de ese objeto? Entonces tenemos de esta posición aquí, viendo desde la derecha hacia la izquierda, lo vamos a tomar como alzado. Entonces les voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuánto mide la base en el alzado? Si estoy viendo desde acá, desde la derecha hacia el objeto. ¿Cuánto mide ese alzado? La base. 90, profe. ¿Por qué No 90? más. 100. 100, 100. Pero no adivinen, pues díganme por qué 100. Porque se suman. 100 porque es la suma de todas las medidas. Ajá. ¿Y cuál medida hay ahí? Se suma la circunferencia de las esquinas. Ajá. Y esa circunferencia de las esquinas, ¿cuánto mide? Cada una. 10 cada una. ¿Y dónde dice 10? Y es Ahí 20. no. Midiendo, Es 20. midiendo centímetros. Casi. Están cerca, pero les faltó. Ya están que lo solucionan. Si quieren les digo de una vez. Sí. Listo. Ustedes vieron este diámetro de 20, ¿no es cierto? Que está aquí arribita. El diámetro de 20 de este agujero. Entonces ustedes le sumaron 10, ¿cierto? Entonces aquí teníamos 20, 40 y 20. Entonces más 10 me da 90, ¿cierto? Más otro 10 me da 100. Pero ese no es la medida que necesitábamos. Miren por acá que hay un diámetro que dice 40, que es el diámetro de la semicircunferencia, ¿cierto? Vemos que este borde de acá, el ancho mide 40, de extremo a extremo. Vamos a visualizar aquí las cotas que tenemos, este 20 por ejemplo. Miren que la línea de cota parte de esta línea que va por acá y si la proyectamos va hacia el centro, ¿cierto? De las circunferencias, tanto de agujero como de borde. Entonces si voy de este centro hacia el extremo del borde, ¿cierto? Sería el radio de la semicircunferencia. Si a mí aquí me dicen que el diámetro es 40, yo sé que el radio mide la mitad del diámetro. Entonces, si el diámetro es 40, el radio es 20. O sea que de este centro al extremo, que sería el radio, son 20 milímetros. Entonces, aquí ya tendríamos 20 más. Y hacia el lado de acá tendríamos 20 más. Que me da como resultado una base de 120. Listo, entonces miren bien todas las cotas que les están dando. Miren que están señalando. Este 20 es válido, pero ojo que está señalando es la circunferencia del agujero. Y esa no me sirve para determinar el borde de la figura. ¿Listo? Entonces, de esa manera hay que empezar a plantear como las superficies de esas figuras. Ahora bien, siempre yo les he dicho que es importante empezar desde la vista de alzado, ¿no es cierto? Que es la vista principal. Yo ya sé cuál es el alzado, pero en este caso voy a empezar desde la superior porque me puede ayudar a proyectar líneas hacia el alzado. ¿Listo? Una manera de solucionar el tamaño o la longitud de la base es, en este caso, empezar desde la superior. Entonces, ustedes lo que van a hacer es simplemente utilicen las cotas que tienen acá planas, que son 20, 40 y 20, eso me da 80, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos a marcar acá. 20, espérenme, yo le cambio el color a la línea y ya lo trazamos. Entonces, pongamos la blanca y ya empezamos a trazar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer 20. Si bien va a quedar una línea continua, eso me ayuda. Ustedes cuando lo hagan a mano, tracen como esas referencias, trazan la línea completa y trazan en 20, ¿cierto? Marcan el punto, luego en 40 marcan el punto y luego en 20.
Recuerden que yo estoy trabajando en milímetros. Entonces ahí me quedan como 3 segmentos de recta. Yo ya sé con la cota que les dije que el ancho de esto tiene 40, ¿no es cierto? De aquí a acá tiene 40. Entonces ese es como el diámetro de la semicircunferencia. Entonces 40 y hago el rectángulo. ¿Listo? Ahí ya lo tengo bien. Luego voy a ver que, aunque esto es aquí como un domo que es cilíndrico, miren que la línea de borde que me genera es recta, ¿cierto? Y está en la marca del 2 que hice aquí y en la marca del 2 que hice hacia la derecha. Entonces, trazamos las líneas hacia acá y trazamos la línea hacia acá. ¿Listo? Luego, voy a resolver el tema de las semicircunferencias. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el borde tiene este diámetro, tiene la longitud de esta línea que es 40. Entonces busco el centro de la línea, la punta metálica del compás aquí en todo el centro de la línea y hago la apertura hacia esta esquina y trazo. ¿Listo? Y ahí me queda la circunferencia que luego borraré una porción como para que me quede el contorno. Aquí lo mismo, centro de la línea, ¿cierto? Voy hacia una de las esquinas, hago la apertura del compás y trazo la circunferencia. Ustedes pueden trazar solo la semicircunferencia, ¿listo? Yo aquí pues por efectos del programa me toca hacer la circunferencia completa. Entonces borro acá, ¿listo? Miren que ahí ya apareció la semicircunferencia, borro esto y ya sabemos que hay unos agujeros acá de diámetro 20, ¿no es cierto? Entonces, en el centro, donde puse la punta metálica del compás anteriormente, ahí vemos la crucecita, ¿cierto? Me voy a posicionar ahí porque son concéntricas el borde y el agujero y le voy a decir que si el diámetro es 20, con el compás mido 10, listo, para medir el radio y trazar la circunferencia, ¿cierto? Si lo hago con radio 10, miren que el diámetro me va a dar 20. Lo mismo hacemos aquí a la izquierda. Lo bueno del compás es que siempre me deja la marca del centro y trazamos una circunferencia de radio 10. Ahí tenemos ya la vista superior completa. Entonces son concéntricos porque tanto esta circunferencia como esta semicircunferencia comparten el mismo centro. Listo, lo mismo pasa a la izquierda. ¿Qué pasa acá? Que yo si mido de este extremo a este me va a dar los 120 que habíamos analizado ahora. Entonces, yo voy a poder en este caso empezar a proyectar líneas hacia la parte inferior para trazar el alzado. Ojo que miren que estoy trazando los extremos de las circunferencias, también se deben de proyectar. Entonces, se proyectan esquinas y extremos de circunferencia. Yo sé que esto se llena de líneas impresionante, pero es una manera de empezar a resolver esto de una manera más fácil. Entonces, yo proyecto acá y esa proyección lo que va a hacer básicamente es incluso proyectarme las líneas invisibles. Estas líneas que tenemos aquí para los agujeros, que son esta y esta, y esta, son líneas invisibles. Entonces, de todas maneras, esa proyección me va a ayudar en gran medida a empezar a construir la línea invisible. Voy a empezar por acá y voy a hacer la línea de base. Entonces miren que la línea de base me queda de 120, ¿cierto? Ahí ya voy a empezar a construir hacia arriba la vista de alzado. Voy al documento y miro, ¿qué tenemos en altura? Tengo por acá 10, ¿cierto? Que es la altura de esta aletica de acá. Como estas orejitas miden 10 en altura. Luego tenemos por acá otra altura que está determinada por este segmento de recta que tenemos acá que mide 20, ¿cierto? 20 milímetros. Y finalmente yo vengo por acá y miro la proyección de esa altura y lo uno con el centro de la semicircunferencia, ¿no es cierto? Esta semicircunferencia del borde me dice que de ese centro hacia arriba mide 20.
que es el radio de la semicircunferencia, ¿listo? Entonces el radio, en este caso, es de 20. Entonces la altura total es 10 más 20 más 20 me da 50. ¿Cómo lo vamos a dividir? De la siguiente manera. Vamos a mirar las proyecciones, ¿cierto? Entonces subo por acá en esta esquina, subo 10. Listo, subo 10 por acá. ¿Y cuánto entro? ¿Cierto? Esa es la pregunta, ¿cuánto entro? Entonces vamos a mirar cuáles son las líneas que me representan el ancho de la oreja, que son esta y esta de acá, ¿cierto? Ahí está descrito el ancho de la orejita. Miren que la orejita aquí en la superior está descrita entre esas dos líneas. Entonces en el alzado pues va a ser lo mismo. Aquí subí 10 y entro hasta esta línea. ¿Listo? Lo mismo hacemos en el lado izquierdo. Subo 10 por acá y miren que la orejita aquí en la superior está enmarcada entre esta y esta línea. Entonces en el alzado tiene que estar en la misma posición. Entro aquí hasta esta línea, ¿cierto? Y subo aquí, subo 2 centímetros, ¿cierto? Subo 2. Y por ahora voy a trazar esta línea hacia acá. ¿Listo? ¿Con qué objetivo? Pues básicamente de encontrar este centro y poder trazar la semicircunferencia y la circunferencia del agujero. Ya sabemos que el radio es de 20. Entonces ahí no vamos a tener problema. ¿Por qué? Yo encuentro el centro de esta línea, que sería este, y hago la apertura del compás hacia esta esquina. Y miren que ahí el radio me está dando 20, ¿cierto? Y miren que la circunferencia queda exactamente enmarcada entre esas dos líneas de proyección que había trazado desde la superior, ¿cierto? Porque este rectángulo que tenemos en el centro, en la superior, es el domo, ¿cierto? Que estamos viendo en el isométrico. Y ese domo, cuando lo vemos en el alzado, pues ya vemos que es cilíndrico, ¿cierto? Ahora voy a trazar la circunferencia del agujero, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuánto tiene. Miren que aquí me está indicando que el diámetro, recuerden que este símbolo significa diámetro, o sea, de extremo a extremo, tiene 10. Miren que la cota es muy clara en señalar que está midiendo el agujero, ¿no es cierto? Entonces, 10 milímetros de ancho. Con el compás, como mido es el radio, ¿cierto? El compás mide el radio de la circunferencia. Ojo ahí, entonces vamos a tener que, tengo que abrir el compás a 5 milímetros, ¿cierto? Si el diámetro es 10, el radio es 5. Entonces, en el mismo centro, aquí me posiciono y le digo 5 milímetros de radio y ahí me quedó. Ojo que aquí, si bien se ve más grande, ¿cierto? Se ve más grande, parece que fuera más grande, tenemos que trabajar con la medida que está en la cota. Entonces no nos podemos como desviar de ese propósito. Y aquí entonces empiezo a recortar líneas que ya no necesite, por ejemplo, a borrar las líneas de proyección, sería esta, este tramo de acá, esto de aquí abajo ya debe desaparecer, por acá la circunferencia me debe quedar solo en la parte de arriba, ¿cierto? Y empezamos a cortar, listo, a cortar por acá, a cortar por acá, muy bien. Luego este pedacito, y finalmente este de acá. Y aquí entonces, como esto es un contorno completo, voy hacia acá y ahí me apareció ya la vista construida. Miren que estas líneas que tenemos acá pues realmente no se verían en el objeto. ¿Por qué? Porque son proyecciones de estos agujeros. Entonces ahí ya me aparecieron las líneas invisibles de estos agujeros que tenemos en la vista superior. ¿Por qué? Porque los veo arriba, desde arriba yo los veo, que son unos agujeros, pero la superficie en el alzado me los tapa. Entonces con las proyecciones logramos sacar también las líneas invisibles de los agujeros. ¿Listo? Ahora, esta circunferencia pequeñita que tenemos acá también es un agujero. Entonces simplemente ustedes lo que hacen es proyecten, ¿cierto? Proyecten los extremos de la circunferencia hacia la superior. Entonces trazan. Miren que la proyección es clara en mostrarles que el agujero en esa vista superior se proyecta en vertical, ¿cierto?
la proyección les está dando la orientación del agujero. Entonces ponemos aquí en línea punteada y ya terminamos prácticamente la vista superior y la vista frontal. En este caso empezamos por la superior, que es uno de los pocos casos pues que es como conveniente hacerlo, y vamos a empezar a poner las marcas de centro, que ustedes ya saben para qué son, ¿cierto? Entonces marcas de centro en los centros de las circunferencias. Entonces, miren cómo quedan sobresaliendo las proyecciones de la vista y las líneas de centro. Entonces esta parte de acá, que nosotros sabemos que es un domo, debe tener su marca de centro, ¿cierto? Miren que ahí nos queda con la característica de la marca de centro. Y aquí en este centro de estas líneas, que son los agujeros, ¿cierto? Marcamos también los centros. ¿Listo? Ahí entonces ya tenemos casi listas nuestras dos vistas alzado y superior. Vamos a hacer la lateral, esa es súper fácil. Digamos que casi que no hay que hacer nada extraño. En este caso es, ya ustedes saben que, voy a devolver para el documento, que el ancho es de 4, ¿cierto? Y la altura es de 5. Entonces, simplemente vamos a hacer eso. Ya sabemos que aquí la base mide 4, ¿cierto? Y la altura mide 5. Miren que se corresponden las alturas, miren la proyección ahí. Siempre a tener en cuenta eso. Y ahora entonces las proyecciones van así. Proyecto de aquí a acá y listo. Terminé mi vista lateral. Ahora, ¿cómo proyecto los agujeros, esas líneas invisibles en esta vista? Primero, este agujero pequeño lo proyecto hacia la derecha. Miren que la proyección es clara y me muestra que es un agujero que pasa en horizontal según la lateral, ¿no es cierto? Entonces, extremo inferior de la circunferencia y proyecto. Aquí donde me dé, yo me voy a acercar un poquito más para que sea la medida exacta. Aquí parece que queda en todo el centro. Y ahí tenemos la proyección. Ya sabemos que esto va en línea punteada. Listo. Ya tenemos la primera proyección. Y el agujero, estos agujeros grandes, pues solo se vería la proyección de uno porque esta posición uno se superpone al otro, están alineados, entonces solo se vería uno. Entonces es muy fácil. Listo. Ustedes van a medir el centro, van a decir aquí, porque si yo mido esta distancia tiene 4, ¿no es cierto? Tiene 4 por acá. Tiene 4 centímetros. Pero en el centro exacto está a 20. Yo puedo marcar el centro aquí, midiendo de aquí a aquí 2 centímetros y va. Listo, voy a referenciar el centro. Ustedes ya más o menos saben cuánto mide el radio de esta circunferencia, ¿no es cierto? Entonces miren que el radio mide 10. Si lo mido incluso desde acá, desde el alzado, miren que mide 10. Entonces ustedes lo que hacen es del centro hacia la derecha, miden 10 centímetros y va. ¿Listo? Y luego del centro a la izquierda, miden nuevamente 10 centímetros, 10 milímetros, perdón, y baja. ¿Listo? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que esas líneas pues no van en línea de contorno, sino que van en línea punteada, que son líneas invisibles. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a poner las marcas de centro. Entonces, marcas de centro para los agujeros. Entonces, entre el centro de estas dos líneas debe ir una marca de centro y entre el centro de estas dos líneas debe ir otra marca de centro. Si bien está un poquito alejado, miren que si yo proyecto centro con centro, se van a alinear, ¿cierto? Si yo proyecto centro con centro, se van a alinear. ¿Listo? Esta es la solución de esas vistas. Esto es lo que tienen que hacer ustedes en la casa. ¿Listo? Entonces, denme un momentico, lo acotamos y después de la acotación, entonces ya le pueden tomar un pantallazo para que sepan cómo lo van a hacer. Listo, que este es el ejercicio que tienen que hacer. No van a hacer isométrico, sino que van a hacer esta vista más un ejercicio que les voy a poner que es más matemático que de dibujo, pero ya les voy a mostrar qué es. Entonces las cotas
el dibujo técnico es muy claro en decir que ustedes deben acotar siempre de centro a centro. ¿Listo? En este caso, prácticamente rompieron como con esa regla que siempre establece la medida de centro a centro. ¿Listo? Vamos a medir entonces de aquí a acá cuánto tenemos. ¿Listo? Tenemos, lo tomo desde el otro centro. Este no me sirve para que alguien lo entienda. Entonces voy a ir de aquí, a proyectar acá. Eso, este sí. Pero ¿por qué me lo está llevando hacia allá? Pues está rebelde hoy el programa. Listo. Ahora sí. Entonces 20 y vamos a acotar el 40, o sea, de aquí a esta línea de acá. Listo. Ahí está bien. Podemos establecer las alturas aquí en la lateral, ¿cierto? Entonces establezcamos aquí esta altura de 40 y esta altura de 10 y nos da los 50. Finalmente, entonces, bueno, y hay una medida aquí que es importante de esta base aquí al centro. Entonces me parece como más importante este y borremos esta de acá. Entonces, para completar esa medida, vamos a medir los radios de esta circunferencia, ¿cierto? Radio 20 para el borde. Entonces ahí nos da 10 y 20, 30 más 20, 50. Y el radio de esta circunferencia pequeña que es de 5, que era el diámetro que teníamos de 10, ¿cierto? Vamos a medir por acá. Entonces en la base también igual. Esta parte de acá me interesa medirla, tomémosla con esta. Y finalmente, entonces empecemos a ver qué nos hace falta, los radios que se ven desde la parte superior. Entonces, este radio, ¿cierto? Ven que ahí me está dando el radio de 20 y el radio de 10. Listo. Creo que prácticamente no hace falta más cotas para comprender este objeto, ¿cierto? Estas que tenemos acá se contraponen y son iguales a las que tenemos a la derecha. Por acá tenemos bien en la base medido, tenemos la altura, tenemos los radios. Entonces con eso ya podemos determinar más o menos, ¿cierto? O más o menos no, con certeza qué longitudes tiene el objeto. Si quieren ser un poquito específicos pueden mostrar la distancia entre centro y centro, ¿cierto? Que está en 40. Y nada, ese es el ejercicio que tienen que hacer. Hagan las vistas de ese objeto, ¿cierto? Ya saben cuál es. Y eso lo entregan para dentro de 8 días. Listo, solo las vistas con las líneas invisibles, marcas de centro y cotas. Y por último, van a realizar el siguiente ejercicio. Espérenme, yo abro aquí Word y se los muestro. Listo, para que lo puedan ver y si tienen alguna duda me lo pregunten. Profe, me hace el favor y me muestra el otro objeto. ¿Cuál? El primero que el otro, el que está ahí al ladito, ese. Este no hay Para yo problema. tomarle. Sí, Si lo quieren hacer, no hay problema. espere un momentico, profe. Profe, hay que hacer las vistas de los dos, ¿cierto? Solo el del lado derecho, este que tenemos acá. Este solo fue un ejemplo. Ah, bueno, profe. Ya, gracias. Ah, listo, profe, listo. Entonces solamente las vistas del lado derecho. Sí, este que tenemos acá. Si quieren, Listo, toman el pantallazo. listo. Listo. Bueno, entonces voy a mostrar el ejercicio. Se hacen las vistas de este que les estoy mostrando aquí en este momento. Y vamos a hacer este ejercicio que es muy sencillo. Entonces, es un ejercicio de áreas resueltas a través del dibujo. Entonces, de los 2/5 de los ingresos de una unidad residencial se emplean para combustible, de los 2/5 de los ingresos de una unidad residencial se emplean para
comprar combustible, pongámosle aquí comprar combustible. 1/8 se emplea en la electricidad, 1/12 en la recolección de residuos, 1/4 en mantenimiento del edificio y el resto se emplea en la limpieza de áreas comunes. ¿Listo? Entonces, a través de esas fracciones ustedes van a determinar qué fracción se lleva, ¿cierto? Se gastan en la limpieza del edificio. Pero ¿cómo lo pueden solucionar? Entonces, solucionen el problema teniendo en cuenta que van a tener como un diagrama circular, ¿cierto? Entonces, ustedes van a coger un círculo y lo van a dividir en 2/5, ¿cierto? 1/8, 1/12 y 1/4, ¿cierto? Y van a ver cuánto resta para la limpieza en fracción de esa circunferencia. ¿Listo? Entonces, lo que van a hacer ustedes es, cogen el círculo y empiezan a sacar como porciones, hagan de cuenta que es una torta pues, ¿cierto? Entonces van a tener en cuenta, por ejemplo, piensen que una circunferencia completa tiene 360 grados, ¿cierto? Entonces ese 360, ustedes lo pueden empezar a dividir en 2/5 y sería la porción que se gasta en combustible. Luego 360 dividido o multiplicado por 1/8, puede ser multiplicado también, ¿cierto? Porque la multiplicación por fracciones prácticamente es una división, ¿cierto? Entonces, entre ese 1/8, el 360, entre ese 1/8 les va a dar la porción para la electricidad. El 360 entre 1/12 les va a dar la recolección de residuos y así sucesivamente. Lo van a solucionar ese problema a través del dibujo utilizando una circunferencia, ¿cierto? No le pongamos aquí de 200 porque no les va a caber en la hoja. Pongámosle aquí de radio 50. ¿Listo? Entonces de radio 50. Y les están preguntando, aparte de eso, cuando ustedes hagan la circunferencia y encuentren cada una de las porciones de estos gastos, ¿cierto? Van a determinar cuál es el área dentro de esa circunferencia, ¿listo? Entonces, espérenme que yo borro esto acá. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, una porción que es 1/8 de circunferencia. ¿Cuánto es el área que ocupa esa porción de 1/8? ¿Listo? ¿Y cuál es la porción? ¿Cuánta área se lleva esa porción? Equivale a 1/12. ¿Y cuánto es esa área que se lleva esa porción de 1/4? Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ustedes dibujan el círculo, encuentran las áreas, encuentran las fracciones. Hay varias maneras de solucionarlo. Lo pueden hacer incluso con polígonos inscritos en circunferencias. No hay digamos que un método único para solucionar este problema. Entonces lo que quiero es que ustedes piensen cómo lo pueden resolver de acuerdo a todo lo que han visto hasta ahora. O sea, no solo con lo de dibujo ni con lo que llevan este semestre. Ustedes llevan más o menos desde, no sé, por ahí desde cuarto o desde quinto de primaria viendo geometría, ¿no es cierto? Entonces todos esos conceptos de geometría, digamos que son un poquito abstractos, pero aquí pues lo estamos llevando un poquito hacia el lado del dibujo, cómo podemos solucionar un tema de fracciones a través del dibujo, ¿listo? Y a través de la geometría. Entonces son conceptos básicos, simplemente saber cuál es la fórmula para hallar el área de una circunferencia, simplemente saber cómo se puede operar a través de polígonos inscritos en circunferencias, que también es una solución válida. Entonces, piensen cómo lo van a solucionar. Entonces, para dentro de 8 días, solucionen este ejercicio, listo, solucionan este ejercicio y solucionan las vistas que ya les había mostrado, que son estas. Entonces, son esos dos ejercicios que tienen para dentro de 8 días. Esos ejercicios de área son fundamentales en el dibujo técnico y a nivel profesional obviamente que
cuando ustedes tengan que hacer una intervención o pues en algún proyecto, es fundamental que ustedes sepan que todo ese conocimiento que ustedes tenían previo, por básico que sea, les va a servir para solucionar como esas problemáticas que se presentan, ¿cierto? A mí alguna vez me tocó hacer un puesto de trabajo en un área que no era regular, no era cuadrada, sino que tenía como unos ángulos. Entonces, para empotrar la mesa y que cupiera en ese espacio y que estuviera, digamos que empotrara exacto en ese espacio que era irregular, me tocó utilizar Pitágoras y un montón de fórmulas que había visto previamente hacía mucho tiempo para poder crear esa mesa para ese puesto de trabajo. Entonces, hay muchas condiciones en el ejercicio, en el desarrollo de la profesión que obligan a utilizar esas fórmulas que son básicas. Tampoco piensen que les va a tocar más adelante cosas de cálculo muy complejas, pero al menos estas cosas básicas que tienen que ver con geometría, matemática básica, es fundamental que las tengan siempre en cuenta para solucionar los problemas que les presente, digamos, un proyecto. Listo, entonces no es, digamos, como que lo vimos por requisito, sino que realmente hay como algo de fondo para la profesión. Eh, ¿Tienen dudas hasta ahí sobre el ejercicio, sobre lo que van a hacer? Bueno, Profe, yo. dime. En el ejercicio, pues el último, hay que buscar, encontrar el área y qué más. Yo se los voy a mandar. Ustedes la están copiando. Lo que pasa es que miren que el último dice un cuarto en el mantenimiento del edificio y el resto se emplea en áreas comunes. Entonces, ¿cuál es la fracción que emplea esa limpieza? ¿Cierto? Que hay que hallar. O sea, lo que resta de todos los gastos se emplea pues como en la limpieza de áreas comunes. Entonces, esa es la fracción que no está definida. Esa es la que hay que hallar. Y ya pues obviamente ya ustedes hacen todos los diagramas, si quieren lo hacen recortando pedacitos de papel, no sé, como lo quieran armar, pero que lleguen como a esa solución, listo. De todas maneras, dentro de 8 días lo solucionamos, vemos cuál es como la manera práctica de hacerlo. Y nada muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Eh, yo veo que están progresando, pues yo digo que es una cosa pues como de también de compromiso que ustedes han tenido porque pues estos temas no son fáciles. Listo, entonces nada, ya nos vemos dentro de 8 días, vayan solucionando ese problema y me comentan si tienen alguna duda durante la semana. Listo.